sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles a través de la señal de Radio Caracas, Radio 750 AM y ahora, por supuesto, a través de www.rcr.tv, porque seguimos más que nunca comprometidos con ustedes para llevarles información, opiniones, análisis y por supuesto todo aquello que sabemos que a ustedes les interesa saber y por supuesto manejar en un país como este, como el que tenemos y por el que seguimos luchando hasta ser libres. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, Kenia Jaramillo y Catherine Manzano; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, quien les saluda, Pedro Urruchurtu. Recuerden también que nos encanta estar en contacto con ustedes, así que pueden hacerlo a través del 0212-482-9750 y también pueden comunicarse a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. En Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750 y ahora, más que nunca, como les decía, en www.rcr.tv, la radio que se ve, quienes nos sintonizan desde Venezuela, también en el exterior, y todos aquellos que siguen al pie de la letra, fieles a Radio Caracas Radio, que es indoblegable. Y bien, hoy tenemos un programa muy especial porque el día de mañana, 20, Venezuela cumple 7 años de vida, muchos más de lucha, por supuesto, pero esta organización, además de la cual debo decir me siento orgulloso de pertenecer, mañana arriba a sus primeros 7 años de existencia, y por eso además hemos dicho que el programa de hoy, además de llamarse Aquí se habla libertad, también Aquí se habla radical, le podemos llamar el día de hoy, porque precisamente le hemos llamado radicalmente liberal al programa de hoy, ya que obedece un poco a lo que es nuestra identidad, nuestro mensaje y por supuesto nuestra construcción, digamos, narrativa de ideas, etcétera, etcétera. Importante decir, nosotros siempre afirmamos que 20 Venezuela es el partido que faltaba, no es un partido más, era un partido que era necesario en el espectro político, en la lucha política venezolana, no solamente porque nos definimos abiertamente como un partido liberal y vamos a estar hablando de eso más adelante, pero también defendemos en todos los espacios la libertad en términos no solamente de ideas, sino de propuestas y sobre todo de una visión de sociedad, de país, de Estado, que por supuesto creemos y estamos convencidos que es la que nos va a llevar finalmente a la prosperidad y el desarrollo. Por eso también decimos que somos el Partido de los Ciudadanos Libres y el Partido de la Libertad. Ese es nuestro apellido y nuestra permanente identidad. Y eso es muy importante porque eso ya de por sí es un elemento diferenciador. No solamente porque además cumplimos 7 años y probablemente a los 7 años, sin menospreciar los 20 años de lucha, probablemente los 7 años más duros de este régimen que hemos padecido, porque ha sido el régimen, los 7 años donde el régimen se ha desnudado por completo. Es decir, todos sabemos que el chavismo como sistema, con todos los daños que ocasionó a este país, supo muy bien manejarse durante mucho tiempo ante la opinión pública por recursos, por plata, por muchas cosas que manejaron, pero estos 7 años han sido quizás los más duros, los más de mayor arremetida, no solamente por la persecución y por supuesto por su propia naturaleza criminal que ha quedado al desnudo. Y precisamente es allí donde hemos asumido el reto de construir una alternativa política que vamos a estar hablando más adelante de eso, que además es rupturista. Y vamos a ver por qué somos rupturistas y es parte de nuestro discurso, porque al final, luego de 20 años de socialismo, digamos socialismo carnívoro, como dirían algunos amigos, pero un poquito más de socialismo vegetariano, finalmente Venezuela, es momento de que Venezuela asuma otras ideas y por supuesto otra visión y otro modelo. Y por eso además tengo en el estudio a 2 invitados muy especiales que me honra tener, no solamente porque me honra compartir lucha con ellos, y me honra compartir todo lo que estamos haciendo, precisamente construyendo este proyecto maravilloso llamado 20 Venezuela, que llega a sus primeros 7 años, sino porque además sé que son personas intachables y que son absolutamente comprometidas con nuestros valores y con nuestra
nuestras ideas, con lo que estamos haciendo y con el país, por supuesto. Y son Henry Alviares, nuestro coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, y por supuesto no podía faltar María Corina Machado, nuestra coordinadora nacional, que bueno, esto es como una especie de Contigo Sin Ti, aquí será Libertad Radical, pero estamos un poquito de todo acá, pero bienvenidos y gracias por aceptar acompañarnos en este día especial cuando Vente cumple sus primeros 7 añitos de vida. Que arranque allí. No, primero las damas. Primero las damas. Flamante coordinador de organización. Porque tú fuiste la que arrancaste con esta gran idea. No, la verdad que bueno, yo me siento muy complacido, como bien dijiste, Pedro, de compartir valores, de estar en esta familia 20, porque eso es lo que hemos logrado en todo este tiempo, ¿no? Que se sumen muchos ciudadanos en todos los rincones del país, construyendo un sueño compartido, que es el sueño de la libertad. Y nosotros lo que hemos sido son personas que mantienen viva esa llama, esa fuerza, esa energía, ese deseo de transformación y de cambio, y de construir una sociedad como la queremos, una sociedad libre, una sociedad justa, una sociedad grande. Y ahí están los valores de 20, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es permear, es interpretar ese sentimiento nacional de conciliación, de unidad, de transformación, de crecimiento, de ambición por cosas mejores. Y por eso pues nos hemos dedicado nuestra vida a precisamente eso, ¿no? A llevar ese mensaje, la Venezuela posible. Mucha gente se acerca, pero fundamentalmente este partido tiene una virtud, que es que hay muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que también están aquí dando su vida, poniendo su esfuerzo, dando lo que tienen, sus conocimientos, su energía, su ímpetu para conquistar la Venezuela, que la vamos a conquistar en muy poco tiempo. Y voy a dejar que hable María Corina. Yo escuchaba a Henry y revivía todo lo que han sido estos años. Recuerdo al principio cuando nosotros nos planteábamos la iniciativa de construir un nuevo partido en Venezuela, y hay gente que decía, pero otro más. Existen tantos partidos en el país que están, digamos, representando distintas trincheras, plataformas de lucha, ¿por qué otro más? Y nosotros concluimos es que aquí falta un espacio, una plataforma, una organización política donde todos aquellos que no creemos en las ideas socialistas, que creemos que el socialismo al final lo que trae es esto aquí alrededor del mundo, que es miseria, es pobreza, es humillación, es estancamiento y al final violencia. Y que es lo único que hemos conocido, porque si bien Venezuela tuvo momentos en su vida, sobre todo la República Democrática, donde habían y se estaban comenzando a estimular ciertas libertades, propiedad, emprendimiento, siempre hubo un estatismo exacerbado, el gobierno metiéndose en tu vida, decidiendo por ti, en qué puedes invertir, en qué no, cómo educar a tus hijos. Es decir, ha habido siempre un control en la vida misma. Después podemos hablar en el tema económico, institucional, sí, etcétera, que implica. Y en ese momento dijimos, no. Venezuela se merece una alternativa distinta, tanto en el plano ideológico como desde la perspectiva ética, en el sentido de las prácticas nefastas de clientelismo y populismo que nos trajeron hasta aquí. Entonces, bueno, así nos encontramos, y yo creo que esto es un proceso donde uno se ve a los ojos y se reconoce, ¿sabes? En momentos tan extremos. Y por eso uno decía, no, es que 20 es el partido que faltaba, otro, como decía Henry, es el partido de la sociedad civil. Todos decimos el partido de la libertad, que es lo que nos une, y ha sido, bueno, construido con mucho trabajo, con las uñas. Y aquí estamos. Y yo justo antes de venir para acá estaba con un Skype con las nuevas grupos de 20 que se están haciendo en el mundo entero. Esto es en Medio Oriente, y bueno, pensar que hasta en Medio Oriente, en Australia, en Asia, los venezolanos nos estamos organizando para defender este proyecto y presentárselo al país es realmente un estímulo enorme para todos nosotros. Es así, ¿no? Y quiero recoger parte de lo que han dicho ambos, porque remontándonos a lo que fue ese 24 de mayo del año 2012 en San Antonio de los Altos,
Reconozco que yo no estaba, yo me incorporé un añito después, pero digamos, uno se entera porque obviamente cuando uno ingresa a 20... Yo estaba en espíritu, yo estaba condenado a estar pero aquí. Digamos que fue digamos, el capítulo inicial de esta historia en la cual hemos sumado tanta gente maravillosa y tanta gente que se ha incorporado y ha ayudado en mil ámbitos. Pero al final, la lectura que daba en ese momento ese grupo de ciudadanos que se reúnen ese día en San Antonio de los Altos es eso, ¿no? Es una lectura del país en un momento crucial. El país, bueno, se está enfrentando a un nuevo dilema electoral, a todo un proceso, digamos, que en ese momento se planteaba como, bueno, sí, al final era un proceso en el cual teníamos que decidir finalmente entre dos modelos, y se advertía lo que significaba que el chavismo continuara en el poder, y por eso hay también, luego de todo ese proceso de primarias, presidenciales, etcétera, pues, digamos, un grupo de ciudadanos honorables deciden decir, bueno, podemos hacer las cosas distintas, e hicieron una lectura que además era una lectura del país que estaba demandando ya en ese momento y desde mucho antes referentes éticos, gente en quien creer, gente que dijera la verdad, pero además una ciudadanía que estaba de algún modo huérfana en el sentido de, bueno, estaba esperando respaldo, orientación, hacia dónde ir, y yo creo que por eso ese para mí es el principal valor agregado de 20 en cuanto a su origen, es decir, su origen, si bien es cierto, reúne unos valores que son fundamentales y que están asociados a la idea de la libertad, al final es genuinamente un partido que nace de la sociedad civil, que entiende que solo organizándose es que podía desafiar un régimen como este, ¿no? No, fíjate, una de las cosas que tú dices, ¿no? Parte de lo que es 20 es romper paradigmas y era como transformar el ejercicio de la política que se venía desvirtuando en los últimos años y que trajo como consecuencia lo que hoy tenemos, ¿no? Dejamos que la política, entre otras cosas, fuera solamente un ejercicio de oficio, casi que era un impedimento, o incluso decir que era político se podía malinterpretar o etiquetar como algo en la psique de la gente como negativo, y la gente lo que quiso fue empezar a decir, oye, vale, entiendo que la política es algo mucho más serio, y después de todo lo que ha sido este proceso, y fíjate, si hay algo que agradecerle a este oprobio que se ha venido desnaturalizando los últimos 18 años, es que hizo entender que el ciudadano era necesario para el ejercicio de la política, y no solo era simplemente para los políticos o para la vida estrictamente partidista y proselitista, y por eso 20 tiene una virtud, efectivamente nace de la ciudadanía, pero también se abrieron las puertas para muchos dirigentes y para muchos cuadros medios que entendieron que hacer política no podía ser lo que hacía antes, la política de la cúpula, la política del cogollo, sino que efectivamente se podría hacer una plataforma y un ejercicio político y estar conectado con la gente, y desde que nosotros se concibió 20, también se concibió la forma de que el poder fuera transferido al ciudadano, y por eso creamos dentro de la parte estatutaria un instrumento que precisamente acaba con el dedo de la representación política, sino que da la oportunidad para que el liderazgo verdadero se exhiba, se ejerce, y por eso nosotros traemos la figura maravillosa que más adelante podemos hablar de ellos, que son los colegios ciudadanos, que es cómo se puede ser útil desde el ejercicio de la cercanía con el vecino, cómo nosotros podemos empezar a enfrentar y ver los problemas de manera común. Eso ha sido parte de la transformación de lo que nosotros queríamos, y se fue incorporando mucha gente que no solo venía de hacer política. En mi caso, yo estoy prácticamente haciendo política desde los 15 años de que estaba en el bachillerato, pero también gente de los sectores profesionales, de los sectores gremiales, de las sociedades intermedias, que dijeron, oye, vale, esto es serio, la política es para gente seria, vamos nosotros a participar. ¿Dónde nos vemos? Y vieron esta plataforma ciudadana, porque la génesis, en esencia, incluso todavía mucha gente nos dicen por allí como queriéndonos descalificar, es que 20 no es un partido, 20 es un movimiento ciudadano, y eso al final de cuentas es un elogio. Ciertamente en esencia somos ciudadanos, pero al final de cuentas que entendemos que el poder que lo que se va a obtener es para servir, es el poder al servicio de la gente, es el poder donde la gente y el ciudadano tenga la primacía y la prioridad para darle solución a tantos problemas que tiene Venezuela. Y eso además está muy relacionado con la propia visión y digamos, nuestros valores, en el sentido que creemos en un ciudadano fuerte, que se empodera, que desafía al Estado, que además lo audita, es contralor de ese Estado que pretende controlarlo, y que además busca anular su propia autonomía como ciudadano. Y por eso es que nosotros creemos en el ciudadano. Claro. Y creemos que el ciudadano, al final, el Estado tiene que responder al ciudadano. Y además, parte de lo que tú decías, quizás esto es un análisis que no se hace tan a menudo, pero es que el propio nombre del partido llama a eso.
Es decir, cuando tú dices 20, es un nombre que al final atrae, ¿no? Que busca precisamente el encuentro de la gente. Es decir, bueno, aquí este es el espacio donde podemos confluir y podemos precisamente en función de esos valores transformar el país. Eso sí, nosotros como ciudadanos y por supuesto con un número cada vez creciente de líderes y dirigentes en todo el país, que hay que decirlo, ¿no? Y en ese sentido, María Corina, hemos dicho que somos el Partido de Libertad, que somos un partido, digamos, distinto en cuanto a todo esto, pero para ti realmente, ¿cuál es el elemento innovador a lo interno de 20 que hace que su gente hoy diga, ok, aquí es donde quiero estar porque esto es completamente distinto a lo que hemos... Mucha gente que viene incluso de otras organizaciones políticas. Mira, es que yo los escuché ahorita conversar y me acordaba del debate, de la discusión que tuvimos ayer en la tarde con el profesor Germán Carrera Damas, donde... fue espectacular sobre, bueno, la historia contemporánea de Venezuela, el rol de los partidos políticos, y hablábamos de que precisamente el rol de un partido es la formación de ciudadanos. Y la verdad es que yo lo he dicho antes y debo confesar que lo último que yo pensé en mi vida era que iba a terminar dedicada apasionadamente al ejercicio de la política. Y dentro de 20, yo creo que pensando precisamente cuando tú me dices cuál es el rasgo innovador, yo te diría precisamente la innovación. El cuestionarnos todo, el decir, vamos a adaptar todo lo que Venezuela ha aprendido y crecido, más las tecnologías que hay en el mundo, para construir un espacio de construcción ciudadana, construcción cívica, que esté al servicio de la gente, que tiene obviamente un proyecto de poder para transformar al país. Pero de verdad, un cambio de fondo. La verdad es que las prácticas políticas que han habido en las últimas generaciones han sido nefastas. Y yo creo que eso parte explica, al menos desde mi perspectiva, el rechazo que yo tenía hacia las organizaciones políticas y hacia la política en general. Y hoy me doy cuenta que es un error garrafal, porque si hay un oficio que en tu vida te permite, sabes, tocar vidas, hacer cambios trascendentes, es precisamente el ejercicio de la política y la construcción de partidos políticos. Mucho más cuando estamos enfrentando una tiranía como la que se ha instaurado en Venezuela, criminal, que quiere erradicar todo espacio de coordinación o de intermediación de las aspiraciones de la sociedad. Así que yo te diría, el rasgo fundamental es eso, la apertura al debate, a la crítica, al contraste de ideas. Por eso nosotros nos hemos definido como un partido centro liberal. Hay gente que viene en 20 que militó en bandera roja. Y hay gente que viene de COPEI o de grupos de derecha, ¿no? Obviamente, y en el medio todos los partidos. Pero ¿qué compartimos hoy? Entonces yo creo que allí eso es lo fundamental. Hay un conjunto de valores muy sólidos de hablar con la verdad, de contrastar nuestro punto de vista con responsabilidad, con respeto. Obviamente que nos une que combatimos el socialismo, porque estamos convencidos que restringe la libertad, el desarrollo humano del individuo. Y obviamente creemos que la erradicación de males como el estatismo, el clientelismo, el populismo, el centralismo y el militarismo es el gran desafío de esta generación nuestra. Hay gente que te dice, oye, pero ¿ustedes de verdad creen que haber arrastrado con eso, en el caso del militarismo 200 años, en el caso del populismo décadas, etcétera, se va a poder hacer en un solo momento? Y yo estoy convencida que sí, porque estos 20 años nos han sacudido tanto, nos han llevado al extremo, nos han cuestionado todo. Y esta fuerza que entiende que los cambios no pueden ser a medias, ni tampoco maquillaje. O sea, no es quitar a Maduro para dejarle status quo. No. Lo hemos dado todo, hemos perdido tanto para que sea un cambio de raíz. Por eso cuando nos dice que ustedes son radicales, contra la corrupción, sí. Claro. Contra el crimen, sí. Contra el abuso, el atropello y el socialismo, sí. Por eso decimos radicalmente liberales. Así es, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre esto, porque al final sí, estamos dando, yo creo que es una doble batalla, es una batalla contra el socialismo y a la vez contra el régimen, porque el socialismo va más allá del régimen, y al final es eso, es una nueva visión para el país que finalmente nos lleve pues a ese país rico de verdad que tanto defendemos y tanto profesamos en todas partes. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad.
Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy tengo dos invitados de lujo en cabina. Tengo a María Corina Machado a mi derecha y a Henry Olviares a mi izquierda. Estará a tu derecha, Urruchurtu, eso sí es verdad. Es bastante. Pero estamos, bueno, como les decíamos al principio del programa, hoy estamos pues celebrando los 7 años de 20, que son mañana, cumplimos 7 años, 24 de mayo, y pues estamos conversando precisamente lo que es 20, lo que hacemos, lo que creemos y lo que no solamente decimos, sino nuestra lucha diaria. Y precisamente yo me quiero detener ahora en el tema ideológico, porque ese, desde luego, es un elemento diferenciador en 20. Es decir, aunque quizás no es en la cultura política venezolana, lo ideológico nunca ha sido un elemento definitorio en las disputas políticas, porque quizás nos ha faltado profundizar en eso. 20 sí ha trabajado mucho en su ideología, en su visión, en cómo ofrecer, digamos, algo distinto, porque al final es un anclaje en valores, que eso es muy importante y eso es un elemento diferencial, lo hemos dicho hasta el cansancio. Nos hemos definido como centroliberales y mucha gente eso le genera inquietud, porque dice, bueno, ¿cómo se puede ser de centro y liberal? Y la verdad es que lo primero que yo quiero decir es que cuando nos referimos a centro liberal, yo no estoy hablando de indefinición, por ejemplo, porque la gente suele creer que cuando uno habla de centro es que uno es indefinido, bueno, no es ni de aquí ni de allá, no. Cuando nosotros decimos que somos centro liberales, mi manera más práctica de explicarlo cuando recorro el país con talleres, con mil cosas, explicar, sí, pero no estamos en el centro, pero no imaginen el centro clásico del espectro político entre derecha e izquierda y uno está como en el medio sin saber para dónde va. No. Yo cuando hablo del centro liberal me refiero en el centro de donde confluyen todos aquellos defensores de la libertad, algunos en mayor medida, que creen que la libertad es mucho más plena, otros que creen que a nivel social, por supuesto, debería haber algún tipo de mayor participación del Estado, por ejemplo, pero al final lo interesante de esa posición es que eso abre el debate dentro del partido y eso nos permite trabajar en una visión mucho más amplia, y por eso es que 20 no ha asumido ni siquiera una identidad o ha impuesto una identidad, sino que más bien hemos creído en una serie de valores. Ahí, por ejemplo, el profesor Carlos Leáñez, que es nuestro coordinador nacional de valores, ha insistido mucho en eso, que son valores comunes entre todos los que defendemos la libertad. Ya sea incluso, y hay que decirlo, realmente tenemos gente que puede ser un poco más conservadora, tenemos gente que puede ser un poco incluso más hacia anarcocapitalista, por ejemplo, pero dentro de ese espectro hay unos valores comunes que a todos nos reúnen allí, y eso hace que 20 sea un partido amplio, precisamente porque además nuestro objetivo es transformar el país como partido político y llegar, por supuesto, y transformar realidades.
ese reto es muy interesante porque al final esos valores paraguas son los que nos han hecho reunir a muchísimas voluntades que muchas de ellas eran liberales y no lo sabían, por ejemplo. Muchas de ellas, incluso, hay gente que probablemente en su vida, en su día a día, hacía cosas, decía cosas que jamás pensaron que eran liberales, porque además el statu quo les decía otra cosa. Bueno, porque además, seamos realistas, las ideas de izquierda de alguna manera colonizaron las universidades en Venezuela y lo que se estudiaba era, bueno, autores con una visión muy de izquierda del Estado interventor, de la redistribución de la renta y bueno, mucha gente y muchos venezolanos de varias generaciones crecieron pensando que, bueno, que al final el ciudadano está subordinado al Estado, que es quien puede tomar mejores decisiones que tú. Y cuando te empiezas a hacer preguntas, pero bueno, ya va, ¿tú crees que el Estado debe decidir cómo educas a tus hijos o eso es una responsabilidad tuya? Ya va, ¿tú crees que el Estado debe reservarse medios de producción y áreas que son estratégicas o eso debe estar abierto a la inversión y a la competencia? Ya va, ¿tú crees que el Estado te tiene que cobrar más y más impuestos o más bien debe cobrar menos impuestos y que sea la sociedad? Entonces, cuando empiezas a responder sí, y dices, wow, entonces resulta que yo no soy de izquierda, no soy socialista, yo soy liberal. Y te das cuenta que además no ha existido nunca una sociedad en Venezuela donde un momento en Venezuela donde se le den las garantías del respeto a la propiedad, de reglas de juego que se cumplen para todos, donde además no hay privilegios, no hay nada más contrario a la visión del liberalismo que una sociedad de privilegios, de complicidades. ¿Y qué es lo que ha habido aquí durante décadas? Sectores económicos, medios de comunicación que te ponían y te quitaban, ministros, gobernadores y hasta presidentes de grandísimos negocios, donde aquí unos tienen acceso a los dólares, pero la gente de a pie no. ¿Qué es eso? Entonces, al final, es una ruptura histórica. Y es un paso enorme que estamos planteando, un desafío, un reto, cuestionarnos muchas cosas que son no solamente posibles, sino yo te diría hoy indispensables para ser viable a Venezuela. Y que incluso eso nos obliga hasta a romper con hasta el tradicional espectro que nos han vendido de la derecha y la izquierda. No, bueno, ¿qué es eso, izquierda y derecha? O sea, eso está totalmente superado, como bien también decía Carlos, como hemos dicho con tanto. Aquí es las ideas que funcionan y las que no funcionan. Y el socialismo no funciona, punto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y la gente lo sabe. Y aquí lo hemos vivido además en carne Claro, propia. Y lo ves en cosas cotidianas, cuando la gente te dice, bueno, mira, pero es que tú quieres vivir de la beca del Estado, de la misión. Cuéntale la experiencia de la gente del Casabe. A eso voy. Esas cosas que hemos vivido nosotros en el partido y la gente al final lo que hace es, ellos mismos se dan la respuesta. A eso voy, Henry. Tú que digamos que tienes además la responsabilidad de, digamos, coordinar todo lo que es el crecimiento del partido, que además en los últimos meses ha sido mucho más rápido ¿no? Y porque claro, además la gente se identifica cada vez más con estos valores porque bueno, en la práctica se dan cuenta que es lo que funciona, nuestra propuesta. ¿Cómo tú percibes esto? Es decir, la gente realmente es consciente de no solamente de la lucha que está dando, sino de los valores que realmente son los que van a transformar el país. ¿Y cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo sientes tú? Y sobre todo, no solamente en la identidad de la gente, sino cómo la gente lo percibe al ingresar al partido. Fíjate, lo primero que tengo que decir que no es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque la comparación con lo que hay hoy nos permite a nosotros poner reflectores de manera ejemplar en lo que se debe y no se debe hacer. Y yo te decía que ahí por lo menos nos decían cosas como esta, es que ustedes con el tema de la derecha y el liberalismo quieren monopolios. No, para romper los monopolios existe la competencia. Tú no quieres competir. Sí, yo quiero competir, yo quiero que mi hijo se forme y sea un profesional y además nos lo dicen las madres en cada una de las comunidades. Cuando nosotros le decimos, mira, pero ha venido fracasando este modelo que ha sido rentista, que ha sido un modelo que al final de cuentas no te va a ayudar con el tema de los CLAP, que generalmente, que en principio lo entendían como un subsidio en un estado de emergencia, hoy entienden que ha sido prácticamente... Un mecanismo de control. Claro, un mecanismo de control, pero además que no está llenando ni está satisfaciendo la necesidad
de la gente, dicen, bueno, lo mejor es que nosotros podamos tener un ingreso y empiezan a afianzarse más un principio y un valor que está sembrado en el corazón de la gente, que es el trabajo. Y eso sí, el trabajo que tenga la compensación de vida para que ellos puedan hacer con ese dinero y puedan vivir como muchos padres venezolanos lo hicieron en el pasado, como que efectivamente podían mandar a sus hijos a las universidades y se podían que graduar y podían ejercer aquí en Venezuela y elevaban su nivel de vida. Eso es ese es el sueño de todo el venezolano, que podamos tener una sociedad no igualitaria, es una sociedad que pueda competir y que pueda, en base al mérito, ganarse lo propio. Y nosotros, por eso te digo, lo que hemos hecho en 20 es precisamente ser reflectores y abrir conciencia y transformar conciencia a través de ciudadanía. Y fíjate que cuando hacemos las comparaciones, y lo que nos ayuda mucho es la realidad de hoy, una realidad cuando tú ves los propios, los sectores productivos absolutamente en el suelo, pero no es cuando hables con los empresarios, sino cuando hablas con el trabajador, el que salió de una empresa diciendo, oye, vale, yo estaba aquí y estaba tranquilo y yo producía y yo con eso iba a los fines de semana y compartía familiarmente y me reunía, y eso es lo que desea el venezolano: sosiego, tranquilidad, paz. Y ahí donde nosotros pues prácticamente le plasmamos nuestra idea. No nos ha costado mucho crecer, créeme, no nos ha costado mucho crecer, porque cuando uno va en función de la verdad, en función de la transparencia, en función de valores, precisamente la gente se pliega. Y por eso podemos hacer la afirmación que la Venezuela buena, el venezolano bueno, es mayoría. Por eso estamos tan confiados que este país se va a transformar en muy corto tiempo. Nosotros confiamos fundamentalmente en la gente, y eso es lo que nosotros pues podemos exhibir. Y 20 Venezuela, agraciadamente, bueno, hoy podemos decir que estamos en 23 estados constituidos, y en el estado Amazonas, donde tenemos equipo promotor, tenemos en 315 municipios existencia, tenemos 29 sedes que además funcionan, sedes que además sirven para que precisamente se acerque al ciudadano. Eso es lo que estamos nosotros logrando y transformando. Y en 65 ciudades alrededor del mundo. Bueno. Hemos organizado una diáspora no importante. Le pedí los datos a Fabio, pero efectivamente. Bueno, pero fíjate que uno lo exhibe, pero ¿sabes qué? Da dolor también, como esa gente que está afuera, te llaman todo el tiempo y nos escriben, ¿cuándo creen ustedes que va a cambiar esto? Porque nosotros queremos volver, muchos quieren volver, otros están arraigados, dicen, quiero ayudar desde aquí, quiero ayudar con mi experiencia, pero todos tienen a Venezuela en el corazón. Y eso, bueno, nosotros lo hemos podido percibir enfrentando realidades a veces con mucho dolor, porque nos da tristeza, la verdad, las expresiones de la gente, como pues por supuesto en estos momentos hay a veces desesperanza, a veces se les nublan por la coyuntura, la tragedia social, el tema de la luz, lo que arropa la cotidianidad que arropa al venezolano todos los días. Pero ¿saben qué? La fuerza está allí, la gente sigue luchando, la gente más bien nos dice, seguimos avanzando y vamos a transformar eso, sigan adelante. Cada expresión, cada gira que hace María Corina, cada vez que nosotros estamos en un estado, nuestra propia gente. Es verdad, decía María Corina, nosotros hemos crecido sin recursos, pero tenemos un plus, que es que la gente pone lo mejor de sí en cada espacio, se reúnen, hacen comunas, vamos a colaborar con esto, vamos a tomarnos un café. Cuando pintan las propias sedes, que buscan, hacen la colecta para la pintura y pintan una pared, pintan el logo blanco de 20 con su propio esfuerzo y lo hacen. Totalmente. Y una cosa que quería decir cuando María Corina estaba hablando ahora con el tema de la ruptura de paradigma, aquí en nuestro partido, esa prédica que no, es que en política las cosas no son así, aquí eso no vale. Aquí eso no vale, ¿sabes? Porque estamos todo el tiempo innovando y al final de cuentas estamos haciendo una mejor política, una forma de hacer política distinta. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más para seguir conversando sobre 20. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que el proceso para salir de Nicolás Maduro está cerca. Iñaki Anasagasti, ex senador por el Partido Nacionalista Vasco, calificó de negativa la gestión diplomática que ha tenido el embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, señalado en ese país europeo de estar presuntamente relacionada con lavado de dinero en PDVSA. Bueno, yo puedo decir que nosotros hemos tenido una relación tormentosa con el embajador Raúl Morodo,
que es un personaje de la política española, perteneciente al Partido Socialista Popular, que luego se integró en el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Bono, el que fue ministro de Defensa, y que, bueno, pues se le reconocía como una personalidad de la transición política española de pasar de la dictadura de Franco a la democracia. Y fue embajador, no siendo de la carrera diplomática, en Lisboa y en Caracas. Yo hablé de este tema con el canciller Moratinos y me dijo que el Raúl Morado le había pedido la embajada en Cuba, pero que, bueno, pues no se la habían dado. Se la habían dado la de Venezuela porque querían que era más conflictiva y que podía jugar un papel más determinante habida cuenta de lo que había ocurrido aquí en España con la transición política de dictadura a democracia. La Organización Mundial de la Salud afirmó que en Venezuela se registraron en 2017 más de 400.000 casos de malaria. Saldo de 3 fallecidos dejó un intento de secuestro en el estado Anzoátegui. En internacionales, Irán amenaza a Estados Unidos con una respuesta dura, aplastante y devastadora. Y en los deportes, en el fútbol francés, el presidente del Paris Saint-Germain fue imputado por corrupción activa por la atribución de competiciones internacionales, en concreto los mundiales de atletismo que Qatar quería celebrar en 2017. 11:35. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde lo consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy me acompañan Henry Alviares y María Corina Machado en el estudio. Estamos precisamente hablando de 20 Venezuela, cuando está celebrando 7 años de existencia y 7 años de lucha. Y no es poca cosa. Escuchábamos en la parte anterior un poco como los elementos diferenciadores en general, tanto a nivel del país, de lo que hacemos, de nuestro trabajo político a diario, pero también en lo ideológico, en los valores, en lo que defendemos. Y esa mezcla, esa sinergia es lo que ha hecho que 20 hoy sea la fuerza en la que se ha convertido, ¿no? Y eso creo que es muy importante, porque además, tú decías algo, Henry, muy importante, que quiero rescatar, que tiene que ver con el tema del trabajo, ¿no? Sí. Y el trabajo, pero sobre todo vinculado a la idea del esfuerzo. Sí. No es casual que el socialismo lo primero que destruya es el valor del esfuerzo, ¿no? Sí. Porque al final saben que cuando el esfuerzo rinde frutos, la persona no solamente es autónoma, decide su propio destino, puede ser propietaria, o sea, hay una serie de factores que le brindan una independencia que puede desafiar el poder. Y eso es precisamente lo que el socialismo ataca. Pero en Venezuela yo creo que si algo aprendió esta sociedad es el valor del trabajo, y por eso tú ves tanto emprendedor, tanta gente que aún pese a cada obstáculo está allí dando y hoy es una señal, ¿no?, de rebeldía. Así es, porque además es eso, son claras muestras de rebeldía en ese sentido. Pero además, tú también decías algo muy importante, Henry, y también lo comentaba María Corina, es que 20
uno de sus elementos característicos es que siempre ha confiado en la gente y en la fuerza de la gente. Sí. Es decir, nosotros, está bien, obviamente, digamos, tenemos un trabajo político a nivel parlamentario, a nivel, por supuesto, de diferentes sectores, pero nuestra principal elemento diferenciador, además de lo ideológico, es que confiamos en la gente y siempre estamos llamando a la fuerza de la gente y invitamos a la gente a que se sume, a que luche, a que no se rinda, pero que además en cada ámbito en el que se desarrolle, que no tiene que ser necesariamente el político, pues de todo lo que pueda dar, porque al final esto es una lucha existencial y entre todos tenemos que empujar esto. Entonces yo creo que eso es muy importante porque confiamos en la gente, la escuchamos y la gente obviamente en retribución confía en nosotros por eso mismo, porque se sienten de algún modo acompañados, ¿no? Yo creo que eso es importante y por eso es que yo insistía mucho en que esa identidad centroliberal es realmente o gira alrededor de una serie de valores que además los hemos dicho, son la libertad individual, creemos en la dignidad humana, que creo que eso es tan fundamental, sobre todo entendiendo que el socialismo lo que busca es humillar permanentemente al ser humano, y esto es lo que ha hecho este régimen, entre otras cosas. La idea de la responsabilidad, la idea de, por ejemplo, una economía de mercados abiertos, que es fundamental en un contexto país que prácticamente nunca se ha dado ese lujo de tener una economía realmente abierta a los mercados. Por supuesto, nuestra conexión con el mundo globalizado, el intercambio de tecnología, es decir, este es el momento de soñar y Vente está conectando los sueños con lo que la gente quiere. Y la invita a soñar, pero para convertirlos en realidad. Yo creo que eso es un factor fundamental. Ahora bien, eso también nos ha traído consecuencias, porque lógicamente somos un partido disruptivo, porque bueno, planteamos entre otras cosas una ruptura con unas prácticas, con una cultura, con una serie de factores que ya se agotaron y que la gente lo entendió además, se agotaron. En su momento rindieron frutos, en su momento hubo plata para mantener esas prácticas, lo que sea, pero ya fracasó. Pero eso, la gente, algunos, no voy a decir que son muchos, pero algunos, pretenden etiquetarnos, ¿no? Que ustedes son radicales, que ustedes son rupturistas, ¿no? Y yo lo decía al comienzo del programa, yo creo que eso más que etiquetas yo al menos me siento orgulloso de tener esa identidad, porque al final este es el momento de romper y es el momento de ser radicalmente defensor de la libertad, pero también radicalmente opuesto a estas prácticas. En ese sentido, hay otra opción que ser radical y rupturista, María Corina. Bueno, yo te contesto, en el espectro, en el eje entre el crimen mafioso y la justicia clara y firme, tú quieres estar en el medio. Entre la corrupción y la integridad y la decencia, puede haber indiferencia frente a la mentira, al atropello y la verdad y la dignidad humana. Se puede ser neutral. Al final estamos frente a esos momentos extremos en la vida donde los venezolanos entendimos que aquí ya no, que incluso apelar a la indiferencia o a la ignorancia o al desconocimiento, eso se agotó porque la situación es demasiado oscura, desde el punto de vista humano es una cachetada continua, diaria. Entonces aquí ya, y eso aplica no solo para los venezolanos, yo creo que también para todos aquellos fuerzas internacionales que se ven además directamente afectadas por lo que aquí está pasando, ¿no? Y estoy hablando de Colombia y estoy hablando de los demás países de la región que ya están en la mira y están siendo víctimas de los ataques y de los tentáculos del régimen criminal. Entonces yo te diría, por supuesto que para mí no hay sino una opción en momentos extremos y son posiciones, sí, de principios que a veces son costosas, como tú dices, que nos ha tocado caminar, momentos donde nos sentíamos en el desierto. Y lo vivimos varias veces, recuerdan en el año 2015, en el año 2016, cuando nosotros decíamos, bueno, hace más incluso, decíamos esto es una dictadura y mucha gente decía, no, vale, una democracia imperfecta. Y después ahora cuando empiezan a decir, al reconocer que es una dictadura, pues decimos, mira, no es una dictadura, es un estado criminal y ha llegado aquí por producto de estas prácticas y un proceso digamos, de salvación y reconstrucción de Venezuela no puede ser con las mafias en el poder. Y estos son, sí, planteamientos rupturistas que a veces afectan intereses de lado y lado, pero yo lo que encuentro es que este es el sentimiento profundo de la sociedad venezolana y de allí viene la conexión. A eso iba. Tú que además has recorrido el país igual que Henry, todos de algún modo lo hemos recorrido, pero ustedes tienen años en esto y además con una plena confianza en la gente. ¿Es Venezuela un país liberal? Totalmente. Y ya lo sabe además. Hace unos tiempos decíamos, bueno,
Venezuela es liberal y no lo sabe. Yo te diría hoy, no, los venezolanos somos liberales y estamos claritos en eso y no queremos más socialismo, pero para nada. Y eso es lo más importante. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que nos han dejado estos años, ¿no? En caso de mi generación. Porque además yo soy de los que piensa que aquí todas las generaciones han perdido algo en estos 20 años. Y la defensa de la verdad, Pedro. Porque, cónchale, ¿cuántas veces escuchábamos decir, no, porque es que hay que ser pragmático y hay que esconderlo y no todo se puede decir? Porque eso entonces, no es política. Políticamente, no es y como no es políticamente correcto, políticamente ineficiente. Y al final te das cuenta todo lo contrario. Es la eficacia ética. En un momento donde no solamente aquí, en el mundo entero se ha perdido toda la confianza en los políticos, en los partidos, en las formas tradicionales de interlocución y de comunicación política. Entonces, y en eso las redes sociales son una maravilla. O sea, mira, vale, cómo nos estamos comunicando y gracias a qué nos estamos comunicando con la gente hoy en día, ¿no? Y la gente tiene su propio pensamiento crítico y eso cambió Venezuela y el mundo para siempre. Ahora, fíjate, yo celebro cuando sectores interesados en etiquetarnos de rupturistas dicen esas cosas, porque no se meten con nosotros, se meten con la mayoría. Porque nosotros lo que hemos hecho es interpretar a la mayoría de la gente. Lo hicimos cuando defendimos el 16 de julio, el mandato de un grupo de venezolanos, más de 7.800.000 venezolanos que dijeron no a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hicimos cuando la mayoría de la gente no quiso creer en elecciones ni regionales, ni municipales, y mucho menos presidenciales. Y más del 82% de la población no fue a votar. Y nosotros lo que hicimos fue simplemente apegados a principios y a valores, fijar una posición. Bueno, hay sectores que no les gusta eso. Y eso, bueno, es respetable, pero no compartimos esa óptica y agraciadamente nosotros hemos podido, te repito, permear, interpretar sabiamente lo que está sintiendo la gente. Al final la gente lo que quiere es una transformación, un cambio. La gente quiere avanzar en una Venezuela de encuentro, una Venezuela grande. Y bueno, nos toca posiciones duras. A lo mejor no le gusta a otros sectores que hacen que ejercen la política. Bueno, precisamente en eso estamos. Lo que pasa es que aquí no nos estamos disputando un cargo de concejal o una diputación o una gobernación o una presidencia. No estamos jugando la vida. Y por la vida es que estamos nosotros luchando. Y hay una prioridad que es liberar a Venezuela. Luego vendrán todas esas oportunidades y esos espacios. Pero fíjense, yo tengo aquí un ejercicio de provocación. Aprovechando, tengo que ir a pausa. Al regreso lo hacemos. Ok, lo hacemos al regreso entonces. Tengo un ejercicio de provocación que voy a hacer con ustedes, con los Pedro dos. Pedro el provocador. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tu negocio es un abasto, lonchería o restaurante, recomiendo Pan El Cedro, de sándwich gallego, croissant, bizcocho dulce o natural, rallado y la sabrosa torta de pan. Sorprende a tu clientela y ofréceles calidad al mejor precio del mercado. Llama y haz tu pedido en Caracas al 0212-870-8626, 0412-800-0733 y en Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se la libertad, quedé en una provocación antes de irnos a la pausa. Yo tengo aquí, que es un juego que quiero hacer con ambos, que es, yo les voy a dar una palabra y ustedes me van a responder con otra palabra lo que significa eso para ustedes. ¿Ok? Ajá. Con una palabra, yo les digo una palabra. Una sola palabra. Una sola palabra. Y tiene que ver, por supuesto, pues con todo lo que hemos venido hablando. Y voy a comenzar aquí con María Corina. Y bueno, yo voy diciendo y tú me contestas con una palabra. No se vale dos palabras. Una palabra. Bueno, quizás pueden ser dos, pero una, ¿ok? 2:30. A ver, si yo te digo un sueño, María Corina. Ese amanecer. Ese día que nos encontramos en la calle porque anoche lo logramos. El régimen cayó. Una decepción. Las prácticas políticas tradicionales que nos trajeron hasta aquí. Un reto.
una vez que se produzca la ruptura, llegar a la presidencia de la República para contribuir a transformar a Venezuela. Un miedo. La traición. Un logro. 20, con 7 años y miles de líderes decididos a servir al país. Tus hijos. Amor infinito. Venezuela. Ay, el día que decidí convertirla en mi causa de vida. 20. El mayor logro. Libertad. Todo, vida, dignidad, prosperidad. Socialismo. Venezuela. Socialismo. Sí. Todo lo contrario. Violencia, pobreza, miseria y el pasado. Muy bien, pasó el examen. No, muy bien, estuvo muy bien. Aunque bueno, eso me hiciste trampa. Porque fuera como eso, Pedro, eso fue una frase. Eso fue una frase, pero está bien. Henry, voy contigo ahora. Se vale repetir. Pero ya que hizo frase, puedes cambiar la frase. Se vale repetir. Henry, si te digo socialismo. Fracaso. Miseria. Libertad. Sueño. 20. Un logro. Venezuela. Mi vida. Tus hijos. Mi amor. Un sueño. La Venezuela liberal. Una decepción. La traición. Un reto. Hacer de 20 el primer partido de Venezuela. Un miedo. La dictadura. Un logro. Mi familia. Excelente, muy bien, muy bien. También pasó el examen. Muy bien, gracias. Ahora Gracias, se lo gracias hacemos por eso. nosotros No, yo soy aquí. Pedro. No se vale, no me van a cambiar las reglas acá. No, pero bueno, no me van a cambiar las reglas aquí. No vale. Cuando venga contigo, cuando me puro, invites a contigo. se llama liberal en este programa. Cuando No le preguntemos por socialismo porque hay otro programa. Cuando me invites contigo me puedes hacer la pregunta y ahí respondemos. Mentira. A ver, bueno, fíjense, ya nos quedan pocos minutos de programa y yo sí quisiera preguntarle a ambos, en primer lugar, y me lo pueden responder en 30 segundos, ¿qué puede seguir esperando Venezuela de 20 después de estos 7 años? Y por supuesto que ya nos han hecho varias preguntas, nos han escrito por redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo unirse al Partido de la Libertad? Porque además queremos que la gente se una a 20. Le estamos diciendo a la gente 20. Entonces, empiezo con Henry y termino con María Corina. ¿Qué puede seguir esperando la gente y cómo se une? Política con ética, coherencia, el esfuerzo y el trabajo, solidaridad, claridad y transparencia. Eso es lo que estamos nosotros esparciendo. Mucho liderazgo, efectivamente, liderazgo transformador, entendiendo que la política precisamente es para servir. Y bueno, ¿qué puede esperar de 20? Sin duda, pues, primero, pues que vamos a hacer y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para conquistar la libertad, y posteriormente yo tengo un lema que siempre lo digo, que es que nos estamos formando para servir y estamos ya preparados para gobernar. Ana Corina. Bueno, desde luego en la misma línea, una escuela de ciudadanía, un semillero de líderes y servidores públicos con valores muy sólidos y con un compromiso y un amor profundo por Venezuela. Y además, sin lugar a duda, un proyecto, sí, de poder para transformar a nuestra nación y sí, posiciones éticas irreductibles y los brazos abiertos a todos aquellos, no importa si vienen, como decía Henry, de la sociedad civil, como era mi caso, o de otras organizaciones políticas, si están en el pueblito más chiquito, en Papelón, en Guanarito, en San Francisco del Guayo, en cualquier rincón de Venezuela o del mundo, nos necesitamos y aprendemos y crecemos unos de otros. Porque además compartimos valores, que es lo más importante. Así y que además, como decimos en todas partes, nos formamos en ideas de libertad para transformar a partir de ellas. Exactamente. Así que debo decir que me siento profundamente orgullosa y conmovida de ser parte de este equipo, de esta familia, de esta organización, donde yo soy una más, con los mismos derechos y deberes que como parte de la organización tenemos todos quienes la conformamos. Defensora de sus ideas, pero respeta a las mayorías.
Y no sabes cuántas veces me han derrotado, entre comillas, en discusiones en nuestra dirección nacional. Y eso me da un profundo orgullo, porque yo sí tengo responsabilidades por la función que tengo, pero yo soy un miembro más de este partido que, como tú dices, se basa en la confianza en el individuo, en el ser humano, y en la responsabilidad que ello implica de ser eso, responsable de tu destino. En eso es lo que creemos, eso es lo que promovemos, lo que divulgamos, y me siento orgullosa y honrada de estar escribiendo esta historia gloriosa y luminosa de la historia de Venezuela, esta página. Gracias a los dos. Henry, en 5 segundos, porque me mata producción. ¿Cómo la gente se une a 20? Pues contáctenos por nuestras redes sociales y por la página de nosotros, por 20OR, que pueden perfectamente... 20venezuela.org. Exactamente, perfectamente pueden escribirnos y bueno, y hacemos el contacto en cada región donde ustedes estén. Nosotros mandaremos a alguna persona donde estén para contactarlos. Y @Mundo20. @Mundo20 para la diáspora. Sí, ciertamente. Exacto. Así es, Mundo20 para la diáspora, @20venezuela en Pedro, Twitter qué también. placer, vale. No, gracias a ustedes por acompañarnos. También, por supuesto, gracias a todos, de los verdad. primeros 7... Dios nos bendiga. Feliz aniversario. aniversario. Feliz aniversario para... Los primeros 7 de muchos. Y bueno, Sí, gracias señor. por acompañarnos. Y Venezuela puede seguir contando con nosotros, no lo duden, porque además la libertad siempre es victoriosa. Así será. Muchas gracias. Amén. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad.